Bueno, muy buenas tardes a todos. Me escuchan, ¿no? Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo ciclo, a un nuevo seminario de nuestro ciclo de seminarios en cuarentena. Y les agradezco a todos por su participación en esta oportunidad. Mi nombre es Julieta Kopka y soy la persona que está a cargo del área de biología molecular en la empresa Biosystems. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el placer de presentar a la gente del laboratorio LEB de la ciudad de Bahía Blanca a presentar. Y el título del seminario va a ser el rol del laboratorio en el estudio del mieloma múltiple. Y la persona a cargo de la presentación va a ser el doctor Federico Torre-Guitart. Él es bioquímico egresado de la Universidad Nacional del Sur y trabaja desde el año 2012 en el laboratorio LEB, en el área de citometría de flujo. Y bueno, nos va a contar un poco sobre el abordaje que realiza el laboratorio, justamente en el estudio del mieloma múltiple, como les mencionaba. La dirección del laboratorio está a cargo de la doctora Evangelina Grielo, y bueno, ella va a estar presente también durante el seminario, por si surge alguna consulta, que sea necesario su intervención. Bueno, como siempre, si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en el chat y va a haber tiempo al finalizar el seminario para responder las preguntas. Y bueno, nuevamente les agradecemos mucho su participación y Federico, te invito a que si querés enciendas tu cámara y habilites tu micrófono. Yo voy a dejar de compartir la pantalla para que vos puedas compartir. Y bueno, y te agradezco muchísimo tu tiempo para presentar en estos seminarios, ¿sí? No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, compartir pantalla. Les pido a todos que traten de mantenerse con el micrófono silenciado para que no haya interferencia de sonido. Yo también voy a silenciar el mío y voy a apagar mi video durante la presentación. Y después al finalizar, si quieren, activamos de nuevo las cámaras para que puedan hacer las preguntas. Ahí está perfecto. ¿Querés poner en modo de presentación? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Se escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, esta es una pequeña charla acerca del rol del laboratorio en el estudio del mieloma múltiple, en base a la experiencia y al trabajo diario que llevamos acá en el laboratorio de especialidades en Bahía Blanca. Federico. Sí. Disculpame, ¿sabes qué? Se escucha un poco de eco. No sé si será porque tienen habilitado el sonido de distintas computadoras. ¿Podrá ser eso? No lo sé. No. Ahora se escucha bien, creo. A ver, ahora se escucha bien, me parece. No, se escucha un poco de eco. ¿Se sigue escuchando con eco? Cuando hablamos me parece que no, pero recién se escuchaba, no sé si es Evangelina que estaba hablando atrás y se escuchaba con un poco de eco. A ver, ¿querés leer el título del seminario? No estoy hablando justo, Juli. No sé quién era, te escuchaba un poco de eco, no es que te quiera acusar. Me dicen acá a ver que alguien tiene el micrófono abierto. A ver, yo voy a buscar silenciar a toda la gente. Silencialos todos vos desde ahí, Juli. Sí, eso es lo que voy a hacer. Creo que ahora estamos bien. Si querés, poné de nuevo modo de presentación y arrancamos. Disculpa, No, sí, está bien. Bueno, les comentaba que esta es una pequeña charla para mencionar el rol del laboratorio en el estudio del mieloma múltiple en base a la experiencia y al trabajo diario que se realiza acá en el laboratorio. Todos sabemos, el mieloma múltiple es una enfermedad oncohematológica muy heterogénea y muchos son los estudios o la disponibilidad de técnicas para abordar a lo largo del diagnóstico. Tenemos técnicas que son proteicas, con el análisis del laboratorio de proteínas, como así también técnicas que son celulares, como podemos tener el inmunofenotipo, el estudio de citogenética convencional, los estudios de FISH y los estudios a nivel molecular. El rol actual de la citometría en el estudio de las gamapatías monoclonales
aportan el diagnóstico diferencial del mieloma, de las gamapatías de significado incierto, como también así hacer un diagnóstico diferencial de macroglobulinemia de Waldenström. También sabemos que, o por lo menos a partir desde el año 2008-2010, hubo una correlación o un valor pronóstico entre los antígenos y las distintas alteraciones genéticas que son muy frecuentes en esta patología del mieloma múltiple. Hoy en día se sabe que el valor pronóstico de estos antígenos, el valor más importante lo dan los estudios moleculares. Por lo tanto, la citometría simplemente serviría como una orientación para la interpretación luego a futuro con estos resultados por estudios genéticos. Otra herramienta que brinda la citometría es la evaluación del contenido de ADN o el estudio de la haploidía. Y también, muy importante en los últimos años, a partir del año 2016, es la detección y el seguimiento con mieloma múltiple. Federico, Sí. ¿sabes que por momentos, discúlpame, se entrecorta un poquito? Pero bueno, dale, sí, seguí, no hay problema igual. Bueno, cualquier cosa, si se llega a cortar mucho, vos avísame. Sí, dale, por supuesto. Perdóname la interrupción. Sí, no, está bien. Y bueno, y otra herramienta es la detección de la enfermedad residual medible, que ha cobrado mucha importancia a partir del año 2016 con esta técnica del NGF, con una citometría de máxima resolución. Los distintos tipos de muestras que se pueden recibir de un paciente para estudio de mieloma múltiple en el laboratorio son diversos. Ya pueden ser muestra anticoagulada con EPTA o con heparina. Hay que considerar que las muestras anticoaguladas con EPTA van a ser útiles para citometría porque preservan mejor el marcador específico de las células plasmáticas como es el CD138, si bien sabemos que la citometría puede recibir tanto muestras de EPTA como heparina, pero en el caso de las patologías del mieloma múltiple es muy útil o es preferible procesar muestra anticoagulada con EPTA. Después estas muestras también van a poder servir para estudios moleculares y para FISH, y también es importante remitir al laboratorio muestra anticoagulada con heparina, ya que va a ser mandatorio para el estudio de citogenética convencional. Como muchos de los laboratorios, acá en el laboratorio LEP trabajamos con la propuesta de Euroflow. En este gráfico se pueden ver los diversos paneles que propuso para el estudio de distintas enfermedades oncomatológicas, pero concretamente ahí remarco la del panel para pacientes con gamapatías, que nos vamos a encontrar con un paciente que tiene un componente monoclonal no IgM, puede tener lesiones líticas o también puede tener una plasmocitosis en médula ósea. Este panel propuesto por Euroflow nos va a permitir identificar, en el caso de que esté presente, una población o llegar al diagnóstico si llega a ser policlonal. Los dos tubos que propone Euroflow son los siguientes para la instancia del diagnóstico, que como podemos ver ahí en rojo tiene muchos marcadores que son comunes, por ejemplo el CD45, el 138, el 38 y el 19. Y después tiene otros marcadores que son específicos de cada tubo, como el 56, el 28, la beta 2 micro, el 117, el 81, y las cadenas libres, kappa y lambda intracitoplasmáticas. Hoy en día, estos paneles se propusieron en el año 2012, pero después, a medida que fue pasando el tiempo, el panel para enfermedad mínima se mejoró y tuvo otro planteo. Por lo tanto, nosotros hoy en el laboratorio estamos implementando el tubo que se utiliza para enfermedad mínima también para el momento del diagnóstico. Este panel que se propuso en el año 2012, lo que nos permite es identificar las células plasmáticas totales, ya sean aberrantes como normales, evaluar la clonalidad, porque en el tubo tenemos kappa y lambda intracito. También así nos va a permitir caracterizar el fenotipo aberrante y la identificación de marcadores pronósticos. Como dije recién hace un rato, los marcadores pronósticos en el año 2012-2010 tenían significancia, pero hoy en día los marcadores pronósticos por genética, por estudios de FISH, han superado ampliamente a la información que puede brindar la citometría.
Generalmente, y como en muchos laboratorios debe pasar, se observa una discrepancia entre el recuento morfológico de las células plasmáticas y lo que encontramos en la citometría de flujo. Por lo tanto, es muy importante informar, o que quede asentado en el informe, el porcentaje de las células plasmáticas aberrantes sobre el total de células plasmáticas. Generalmente la cuantificación morfológica se realiza a partir de un primer aspirado. Entonces nos podemos encontrar que la muestra que nosotros recibimos para citometría puede llegar a ser una muestra secundaria, puede ser producto de hemodilución. Como sabemos, el mieloma genera infiltraciones en parches, por lo tanto puede haber variabilidad en la infiltración y en el momento de la toma de muestra, como también pueden involucrarse moléculas de adhesión que van a interferir en el momento del procesamiento técnico, adhiriéndose a distintos materiales que se usan durante la mesometría y que podrían hacer que esas células plasmáticas totales disminuyan. Federico, Por lo ¿me tanto, escuchás? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, se volvió a entrecortar otra vez recién, se te escuchó todo como entrecortado, pero fueron unos segundos, lo último que dijiste. No sé si recordás para repetirlo si querés. Bien, bueno, no, lo que comentaba es que muchas veces esta cuantificación morfológica se hace a partir del primer aspirado. Y muchas veces en acitometría puede ser que recibamos una muestra, es una muestra secundaria, o que sea producto de una hemodilución. Como sabemos, también el mieloma tiene infiltración en parches, por lo tanto puede haber variación en la infiltración y en el momento de la toma de muestra, y moléculas de adhesión que pueden estar involucradas, las células plasmáticas, y que tendrían adhesión a distintos materiales y productos que se usan durante el procesamiento en el área de citometría. Todos estos factores podrían ayudar a que esa discrepancia entre el recuento morfológico y el que observamos en la citometría sea cada vez mayor. Por eso la importancia de informar el ratio, o sea, la proporción de las células plasmáticas aberrantes comparado contra las células plasmáticas totales. En función de la clínica, en función del componente monoclonal, si tiene falla renal, si por la cuantificación de si tiene mayor a 3 gramos o menor, se puede inferir junto con esta relación si ese paciente tiene una tendencia a un MGUS, que en ese caso observaríamos un porcentaje menor al 95% de células plasmáticas, mientras que en los casos que se orientan más bien a un mieloma, el porcentaje de células aberrantes es mayor al 95% dentro del total de células plasmáticas. En el año 2008 se presentó una lista de los marcadores más útiles desde la citometría que colaborarían en el diagnóstico del mieloma múltiple. Acá nos encontramos algunos que después se propusieron en los paneles de Euroflow y muchos que son clásicos en el diagnóstico de esta gamopatía. Sabemos que en todos los tubos tiene que estar el CD38 y 138, el 45 como panleucocitario, el 138 y el 38 como marcadores específicos para las células plasmáticas, para identificar las normales y las patológicas. Después tenemos algunos marcadores como el CD119, el CD56, el CD81 o el 27, por ejemplo, que nos van a poder ayudar a discriminar entre las células plasmáticas normales y las aberrantes. Por ejemplo, tenemos el CD19, que generalmente en un 70% de los casos es positivo en las células plasmáticas normales, mientras que en un 95% de los casos de mieloma es negativo. Otro marcador muy interesante y que se usa hace muchos años es el CD56, que generalmente se observa una sobreexpresión en las células plasmáticas aberrantes y se da generalmente en un 75% de los casos de mieloma. Actualmente se usa para el diagnóstico y luego para el seguimiento de la enfermedad mínima, en donde el 100% de las células plasmáticas normales lo expresan, mientras que en las células plasmáticas aberrantes se encuentra una expresión muy débil o es negativo. Lo mismo pasa con el 81. Después tenemos algunos marcadores que con los años se ha visto su utilidad como factores pronósticos, como por ejemplo el 19, el 81. Se ha visto que los pacientes que expresan tanto CD19 como 81 en sus células plasmáticas aberrantes tienen un peor pronóstico. Pero bueno, recalco nuevamente
como dije hace un rato, que los marcadores por citometría, si bien son orientativos, hoy en día la confirmación y el estudio correcto de estas alteraciones a nivel genético se realizan a través de estudios por FISH y por biología molecular. Otra herramienta que brinda la citometría es el estudio del contenido de ADN. Sabemos que el estudio de la haploidía también es un marcador pronóstico en estos pacientes, y se sabe que células plasmáticas con un contenido de ADN hipodiploide está asociado a un mal pronóstico, mientras que células plasmáticas hiperdiploides estarían asociadas a un buen pronóstico. Es una herramienta sencilla de realizar en los citómetros y sería muy fácilmente después para verificar con el citogenético convencional o con los estudios por FISH. Bueno, cambiando de tema y saliendo del momento del diagnóstico por citometría, otra herramienta que ha cobrado mucha importancia en los últimos años en la citometría es la determinación de la enfermedad mínima. Poder hacer el follow-up de los pacientes con mieloma, ya que, como en otras enfermedades oncomatológicas, lo que se busca con estas técnicas es que tengan alta sensibilidad, alta especificidad, que sean independientes del tratamiento y que sean reproducibles entre los distintos laboratorios. En los últimos años, estos pacientes con mieloma han aumentado la cantidad de fármacos, o sea, hay más opciones terapéuticas, y lo que se está buscando también son respuestas más profundas. Por lo tanto, las técnicas para ir siguiendo estos pacientes también tienen que tener profundidades superiores. Como podemos ver a la derecha, la enfermedad mínima por citometría fue en el año 2016, donde el Grupo Internacional de Mieloma Múltiple propuso a la citometría realizada con unas características especiales que a continuación voy a detallar, que es una técnica muy sensible para poder seguir a estos pacientes. En el gráfico de la izquierda se puede ver las profundidades de las respuestas y podemos ver cómo, por ejemplo, la ASO-PCR, la citometría de flujo de alta calidad o la secuenciación, el NGS, podrían ser o son técnicas con la sensibilidad adecuada para poder seguir a estos pacientes. Hablando un poco primero de la técnica de ASO-PCR, esta técnica presenta distintas ventajas, como puede ser, por ejemplo, la detección de la clonalidad de una forma altamente específica, en torno a 10 a la menos 6, es reproducible entre distintos centros, no requiere un procesamiento inmediato de las muestras y es una técnica que está estandarizada. Por otro lado, las limitaciones que presenta es, por ejemplo, que no mide la dinámica de los subclones, que tiene un limitado valor en pacientes con infiltración en parches o enfermedad extramedular, no determina la calidad de la muestra y requiere conocer sobre todo la muestra del diagnóstico. Esta técnica por ASO-PCR, por lo tanto, es decir, hay que conocer al momento del diagnóstico a este paciente para después poder hacer el follow-up. Es una técnica muy laboriosa que necesita un personal muy entrenado y presenta un alto costo. Por otro lado, la enfermedad residual medible por citometría de flujo presenta determinadas ventajas, como puede ser su alta aplicabilidad, que es rápida, que es simple, que tiene una amplia disponibilidad y presenta una sensibilidad de 10 a la menos 4. Por otro lado, tiene algunas limitaciones, como puede ser o está influenciado por la calidad de la muestra, como así también su procesamiento tiene que ser de inmediato, en lo posible con una procesada en menos de 24 horas luego de extraída. La citometría de flujo presenta esta sensibilidad de 10 a la menos 4, por lo tanto es una sensibilidad menor a las técnicas moleculares, como puede ser la ASO-PCR o NGS, y no presentaba estandarización. Por lo tanto, ya desde hace unos años hubo necesidad de un cambio de paradigma, de pasar de una citometría convencional a la que hoy conocemos como citometría de nueva generación o Next Generation Flow, NGF,
que se conoce por su abreviación, el cual hubo una transición de los citómetros de 4 a 8 colores a fin de aumentar la sensibilidad, y también otro cambio importante fue el aumento en la cantidad de células inmunomarcadas. Por lo tanto, haciendo estos cambios, tanto en la transición en los colores de los citómetros y aumentando la cantidad de células inmunomarcadas, se logró un aumento de sensibilidad. En estos tubos que son para seguimiento de los pacientes, lo que se pretende es la adquisición de 10 millones de células, comparado, por ejemplo, con que son de diagnóstico, que podrían adquirirse 400.000, 500.000 células. Por lo tanto, había un aumento alrededor de 10 veces comparado a un diagnóstico, y este aumento de sensibilidad lleva a que esta técnica por citometría de flujo alcance una sensibilidad similar a la de las técnicas moleculares. Hablando ya puntualmente de esta nueva metodología, la de Next Generation Flow, Euroflow propuso otra combinación de anticuerpos para seguir a estos pacientes, que es muy similar. Hay muchos anticuerpos que se repiten comparados a los paneles del diagnóstico que se propusieron en el año 2012, donde vemos que hay muchos anticuerpos que son comunes: el 138, el 27, el 38, el 56, el 45, el 19, y las diferencias están en que en un tubo está el 117 y el 81 y la clonalidad. Nosotros, nuestra experiencia, este panel, ya sea tanto para pacientes para seguimiento, para enfermedad mínima, como también para diagnóstico. La diferencia radica en el que el procedimiento se realiza a través del llamado bulk lysis, el cual permite la adquisición y el procesamiento de más cantidad de células, una adquisición en torno a 10 a la 7, y en la estrategia del análisis. Las marcaciones se realizan similar a la que se hace en el diagnóstico, pero previo a la marcación se realiza una lisis de la muestra, por lo tanto no se trabaja con 100 microlitros o 120 microlitros como estamos acostumbrados en el diagnóstico, sino que se lisan un volumen mucho mayor, que pueden ser 2 mililitros, 4 mililitros, 6 mililitros de muestra, dependiendo de la celularidad inicial que tenga la muestra. En el mercado hay disponibles kits comerciales de bulk lysis, y también pueden realizarse a través de preparaciones de cloruro de amonio, que las están todas disponibles en la página de Euroflow en el caso de no comprarlo y prepararlo dentro del laboratorio. Luego de la lisis de estas células, se prosigue con la marcación de membrana o intracitoplasmática, dependiendo del tubo. Se sigue con la adquisición. La filosofía de Euroflow tiene que estar calibrado y compensado, como ellos lo determinan, y luego la filosofía de trabajo de Next Generation Flow, que pueden ser analizados a través de una plataforma, el Infinicit, puede determinar las células plasmáticas aberrantes comparadas contra las normales. El análisis automático también tiene la opción de generar un informe. Por lo tanto, es importante saber que el informe automático también son muy importantes en el caso de que nosotros no dispongamos de esta metodología, que sería, lógicamente, como se hace en todos los informes de citometría, una descripción de la celularidad, pero también dejar bien en claro cuál fue el límite de detección y el límite de cuantificación en nuestra determinación. Luego también informar la caracterización de esas células plasmáticas aberrantes, el inmunofenotipo que nosotros encontramos, y nuevamente, igual que en el diagnóstico, informar el porcentaje de células plasmáticas aberrantes con respecto al total de células plasmáticas. Y por último, informar si esa muestra, si ese paciente sigue presentando enfermedad o no es detectable. También es muy importante muestra. Si bien los marcadores en el panel
están pensados para la búsqueda de la enfermedad mínima de las células plasmáticas, disponemos en los tubos, como por ejemplo con el marcador 117 o con el 19 junto con el 38 del 81, de poder evaluar como pueden ser los mastocitos o los progenitores mieloides o los progenitores linfoides, que serían indicios de considerar si está hemodiluida o no. Con respecto al análisis automático, hay un trabajo que se realizó ya hace unos años, en donde se puede ver que la identificación automática presenta excelente correlación con un análisis por experto, ya que en realidad el análisis automático, si bien es automático, la separación de las células por parte del programa es la automática, en el sentido que una vez que nosotros cargamos la muestra, hace una separación entre las células plasmáticas con fenotipo normal, con fenotipo aberrante, pero el operador es el que tiene que, en última instancia, definir si esas células que el programa considera como normales o como aberrantes son realmente normales o aberrantes. Por lo tanto, el programa necesita, de todas formas, de un personal entrenado. Como podemos ver, acá muestro un perfil de análisis que presenta el software Infinicit en el caso de un análisis automático. Como podemos ver, el programa discrimina muchas otras poblaciones que generalmente no estamos acostumbrados a observar, como por ejemplo las células plasmáticas normales. Se pueden ver poblaciones 19 positivas, 56 negativas, e inclusive 19 negativas, 56 positivas, que son un fenotipo normal. Al realizar este aumento en la cantidad de células adquiridas y al no estar acostumbrados en el momento del diagnóstico, comenzamos a ver poblaciones que están muy poco representadas en la médula, pero que por estar poco representadas no dejan de ser fenotípicamente normales. También, como podemos ver en el gráfico de al lado, que es una comparación entre la citometría de flujo convencional y el NGF, podemos ver cómo los casos positivos por citometría de flujo convencional fue en un 34% detectó casos positivos de enfermedad en los pacientes con mieloma, mientras que el NGF en un 47%. Por lo tanto, queda demostrado que esta nueva metodología logra un aumento de sensibilidad que posiciona a esta técnica a la altura de la sensibilidad de técnicas moleculares. También está disponible un control de calidad que es organizado por Eurofins de mieloma múltiple. Se realiza 2 veces al año y si bien no hay procesamientos de muestras en el laboratorio, ellos envían 4 pacientes marcados con los 2 tubos de enfermedad mínima y consiste en hacer un análisis completo. Un análisis completo significa que ellos, a la hora de evaluar este control de calidad, no importa únicamente si es informado como positivo o como no detectable o negativo, sino que hay que analizar toda la celularidad de la población, informar los límites de detección, el LOD, el log, como también hacer referencia a la calidad de la muestra. Todos esos parámetros son considerados a la hora de la corrección de este control de calidad. Y el centro o el laboratorio que decide realizarlo, el análisis por una base de datos. Federico, Sí. ¿me escuchás? Se te entrecortó la última parte, se está cortando un poquito. Estabas diciendo que el análisis por la base de datos y ahí se cortó. Bien, no, que el control de calidad para enfermedad mínima, bueno, son 2 veces al año, con 4 casos cada uno, y que en realidad el laboratorio o el centro que decide hacerlo puede elegir hacerlo por el análisis por la base de datos, en el caso que lo tenga disponible en su centro, o puede ser por un análisis tradicional, sin usos de base de datos. Cualquiera de las dos formas, con cualquiera de las dos formas disponibles se podría participar del control. Bueno, por otro lado, en los últimos años también
Las células plasmáticas circulantes han sido un tema de mucha publicación. Estas células plasmáticas circulantes es detectar en sangre periférica células plasmáticas clonales. Lo traigo justamente la filosofía para encontrar estas células plasmáticas circulantes es el mismo que el que se utiliza en enfermedad mínima residual en médula en pacientes en tratamiento. Por lo tanto, la forma de marcación y la forma de adquisición y de trabajo para enfermedad mínima en pacientes en tratamiento es exactamente la misma, pero aplicada en sangre periférica en pacientes sin tratamiento. Estas células plasmáticas circulantes son una subpoblación clonal de células plasmáticas de médula ósea que pasan del entorno medular a sangre periférica, se caracterizan por ser quiescentes y tener un potencial clonogénico. Se han reportado muchos estudios en donde hay determinadas alteraciones citogenéticas o evaluadas por FISH que se presentan en la contraparte medular y no se encuentran en las células plasmáticas circulantes. Y también presentan un dato importante, que presentan un ritmo circadiano, por lo tanto es importante considerarlo a la hora de la toma de la muestra. En una experiencia que realizamos el año pasado en el laboratorio, pudimos encontrar que en el 100% de los pacientes se detectaron células plasmáticas circulantes, y que en el 100% de los pacientes con mieloma y mielomas asintomáticos se detectaron células plasmáticas aberrantes. En el caso de los pacientes con diagnóstico de MGUS, solamente en una fracción de esos pacientes, aproximadamente en un sexto, se detectaron las células plasmáticas. Otra característica que observamos fue la disminución en la intensidad para algunos marcadores, como el 138, el 38 o el 56, donde se vio esta disminución comparado contra la célula plasmática medular. Bueno, luego de considerar todas estas Federico. Federico. Con el citómetro que se usan en Federico, diagnóstico. ¿me Sí, escuchás? se corta. Se cortó ahora Sí, recién yo te escucho bien. cuando empezaste con esta diapo. Ahora se te escucha. ¿Querés volver a arrancar con esta diapo? Bien, dale. Perdón, Sí. pero así no se pierde información, ¿no? Sí, no hay problema. Está bien que me avises. Dale. Bueno, todo lo mencionado anteriormente se realiza en el citómetro que se utiliza. Detalle para considerar en el momento del diagnóstico es la importancia de la separación celular en el laboratorio. Acá se presentan algunas fotos de las distintas tecnologías que han pasado por el laboratorio, empezando por el separador manual de Miltenyi en el año 2012-2014, que fue nuestra primera experiencia que tuvimos con células sorteadas. Ya hace unos años, en el laboratorio también el Fax Melody, que también cumple doble función, ya que es citómetro y presenta la función de sortear células. Y ahora en este último año en el laboratorio contamos con un Fax Aria, que también tiene la capacidad de disponerse como citómetro y además tiene la opción de sortear células. Bueno, acá presentamos un protocolo de trabajo para la separación celular, ya que, como muchos saben, los estudios que son por FISH y por biología molecular, es indispensable trabajar con células plasmáticas sorteadas. Los consensos internacionales reportan que se necesita una concentración de al menos del 95% para realizar una correcta evaluación de los factores pronósticos por FISH. La importancia principal radica en que, como todos sabemos, el mieloma múltiple es una patología muy heterogénea y es muy frecuente la presencia de clones y de subclones. Por lo tanto, trabajar con una muestra entera, que podría ser trabajar con una muestra donde tenga células plasmáticas aberrantes en torno al 10% o al 15% o menor inclusive, podría ser que
los estudios que se realizan por FISH no tengan la sensibilidad para detectar distintas alteraciones en los clones menos representados. Entonces, trabajar con células implicaría aumentar la sensibilidad en esos clones más pequeños y menos representados. Como se muestra en el diagrama de trabajo, la muestra se procesa, se realiza una marcación, que la primera parte sería la que se realiza de rutina en todos los laboratorios donde hacen citometría, en donde podemos identificar que hay células plasmáticas aberrantes, y el paso siguiente es la separación celular. Para la separación celular se vuelve a hacer otra marcación, pero previo a la marcación se realiza, como en enfermedad mínima, un proceso de bulk lysis para aumentar la cantidad de células. Como pasa en la enfermedad mínima, los volúmenes que se utilizan previo al sorting son que en el diagnóstico, pudiendo usar desde 1 mililitro hasta 8 o 10 mililitros de muestra. Dependiendo de la disponibilidad que tengamos, va a ser la cantidad de células que se va a analizar. Se realiza luego la marcación de membrana y luego se pasa a la adquisición de estos tubos en el citómetro, en el área. Y en este caso, el citómetro nos va a permitir separar, por un lado, las células que no son de interés, y por otro lado, nuestras células plasmáticas que sí serían de interés. En este caso, el sorteador, el citómetro, lo utilizamos ya sea para células plasmáticas, como es en este caso, pero también lo utilizamos en distintas patologías donde encontramos donde las células están poco representadas, como por ejemplo, previo a hacer un test de Humara, o también, por ejemplo, en linfomas poco representados. Hemos tenido casos de linfomas T que han rondado un 2-5% de células aberrantes en la muestra. Por lo tanto, con el sorting nos ha permitido purificar estas células y poder realizar los siguientes estudios con mayor sensibilidad. Siguiendo con los estudios genéticos, tenemos en la siguiente área los FISH y el citogenético convencional. El citogenético convencional puede llegar a suceder que tenga una resolución reducida y un rendimiento escaso, pero en ninguno de los casos se debería dejar de hacer. El citogenético brinda una información global del genoma y además tiene una importancia en la detección de cariotipos complejos o en la lesión del 13q o en el caso de las aneuploidías, que también esto se puede correlacionar con el estudio de ploidía por citometría de flujo, como también para ver si hay alguna alteración asociada a síndrome mielodisplásico que puede estar en paralelo con el. Sin embargo, el FISH sigue siendo y es el gold estándar para la detección de alteraciones citogenéticas en mieloma. Como muchos sabemos, hay alteraciones que son primarias y alteraciones que son secundarias, como por ejemplo las primarias tenemos las trisomías o las traslocaciones de los rearreglos de IGH, con distintos tipos de traslocaciones. Después tenemos alteraciones secundarias, como pueden ser el P53, la lesión del 17P, la amplificación del 1Q, la pérdida del 1P, entre otras. Bueno, como podemos ver en las siguientes diapositivas, se presentan algunas de las identificar a un paciente en el momento del diagnóstico. Tenemos los y después las distintas traslocaciones que se podrían estudiar para los pacientes con mieloma. Como podemos ver, las alteraciones de mal pronóstico, como por ejemplo la traslocación 414, la 1416. También las alteraciones secundarias como la de lesión del 17. Por otro lado, la de lesión del 1P o la ganancia del 1Q.
Otra experiencia que realizamos en el laboratorio en el 2019 fue una comparación entre trabajar con células sorteadas y células no sorteadas. Como podemos ver en la tabla, hubo algunos números que fueron muy significativos, como por ejemplo, a nivel de la IGH, si se trabajó con células sin sorting, se observó positividad en un 25%, mientras en células sorteadas se obtuvo positividad en un 40% de los casos. Como se puede ver en P53, si bien no es significativo, se puede ver que se pasó de un 9% a un 14%, se cree que la causa podría ser el N estudiado. Posiblemente aumentando ese N, esa diferencia de porcentaje debería ser mayor. Por otro lado, se puede ver que en la ganancia de 1Q también se pasó de un 17% a un 29%, y en general se pasó de un 37% a un 70%, es decir, que en un 37% de los pacientes estudiados sin sorting se detectó alguna alteración citogenética, mientras que los pacientes que se estudiaron con un sorting previo se detectó en un 70% de los pacientes. Por lo tanto, la utilización del sorting permitió mejorar la identificación de pacientes de alto riesgo, o sea, pacientes con igual o más de 3 alteraciones genéticas. Como podemos ver, ahí se observa un gráfico de la citometría, donde tenemos las células plasmáticas dentro de las integrada con el resto de las poblaciones celulares previo al sorting, y luego las células sorteadas, identificadas por 38 y 138, enriquecidas previas a realizar los estudios por FISH. También es muy importante considerar que en los pacientes con mieloma hay muchas alteraciones que se dan en simultáneo. Hay un proceso de cosegregación. También se puede ver en los gráficos de la derecha cómo tanto en los rearreglos de IGH como en los casos de lesiones del 17P, cómo puede cambiar el pronóstico de los... Como se puede ver en la primera parte, si el paciente presenta rearreglos de IGH, sí, el pronóstico de ese paciente es mejor. Federico, Y lo mismo pasa con las... Sí, Federico, ¿podés repetir desde la parte de que si presenta rearreglos de IGH? Bueno, igual es lo que se ve en los dale. gráficos, pero no se escuchaba. Gracias. Bien. Es muy importante los procesos de cosegregación en los pacientes con mieloma. Como se puede ver en los gráficos, hay pacientes que presentan rearreglos de IGH y se puede observar cómo pacientes con y sin trisomías presentan distintos pronósticos. Por ejemplo, un paciente que presenta un rearreglo de IGH y tiene una trisomía, se puede ver como en la curva de abajo, superior al gráfico que se muestra de arriba, que no tiene la trisomía. Lo mismo se puede ver en el gráfico de abajo, hay muchos pacientes con mieloma que no únicamente presentan una sola alteración. Estos pacientes, o esta patología en realidad, es muy heterogénea y suele o es muy frecuente presentar más de una alteración. Por lo tanto, recalcamos la importancia de trabajar con células sorteadas. La posibilidad de trabajar con células sorteadas nos va a permitir distinguir con mucha más sensibilidad esos clones pocos representados, pero que tranquilamente pueden tener mucho significado una vez que el paciente comience el tratamiento, ya que el tratamiento puede haber una selección, esa población clonal poco representada al momento del diagnóstico previo al tratamiento era poco significativa, y que la utilidad de usar estas poblaciones y poderlas definir desde el diagnóstico. Con el paso de los años también se han empezado a entidades que son nuevas, como por ejemplo de los triple hit para pacientes con mieloma. En este caso ya únicamente
no se van a, o sea, si bien se realizan los estudios por FISH, es necesario hacer secuenciación por Sanger para el estudio del P53. Los pacientes con doble hit se caracterizan por tener dos alteraciones. En un paciente que tenga inactivación bialélica de P53, por lo tanto nos vamos a encontrar que va a tener pérdida del 17P, y después estudiando a ese mismo paciente, haciendo las mutaciones del P53, vamos a encontrar que también presenta la mutación. Tienen un muy mal pronóstico. Lo mismo pasaría con la amplificación del 1Q, que si bien se estudia en el panel de FISH la ganancia del 1Q, la amplificación y la presencia de más de 4 copias en pacientes que están con un... y por último, Federico, para ir cerrando... Sí. no, se volvió a entrecortar un poquito esta última parte. Si querés repetir lo de esta última diapo, no sé. Solo esa parte porque se te cortó unos segundos bastante largos. Está. Bueno, lo que comentaba en esta diapositiva es que hay nuevas entidades que se están considerando, como son los doble y los triple hit. Por lo tanto, los estudios de FISH se están empezando a para definir estos pacientes que pueden ser doble hit. En este caso de los pacientes doble hit tendrían inactivación bialélica del P53, que son pacientes con muy mal pronóstico, y que en este caso se vería una delesión o una... Pero sería necesario un estudio de secuenciación por Sanger para encontrar una mutación del P53. También se podría estudiar la amplificación del 1Q, que si bien por FISH, como mencionamos anteriormente, se estudia la ganancia del 1Q, se vio principalmente que en las amplificaciones que presenta igual o mayor a 4 copias del 1Q, en el contexto de un paciente categorizado en ISS3, también presenta un muy mal pronóstico. Y para cerrar, del NGS es, en un futuro muy cercano, va a ser una técnica y una herramienta disponible para estos pacientes con mucha utilidad. Hay algunos trabajos que se vienen realizando desde el 2016, 2017, oncogénicas, que se vieron en 9 genes, como puede ser el KRAS, NRAS, MP5, IRF4. Estos son algunos de los genes donde se vio estas mutaciones en el 63% de los pacientes. Y ellos también reportan que en un 64% se presentó al menos de una mutación. Hay pacientes que presentaban una, dos o tres, inclusive de estas mutaciones. También hay otros genes que ahí los menciono, que en realidad todavía no se ha podido dilucidar cuál es su potencial oncogénico, pero están en procesos de investigación. También se han encontrado otros que están relacionados a las resistencias de drogas. Los genes de las vías que generalmente están afectadas son los de las vías de la MAP quinasa, la vía de NF-κB celular y la del P53. Como sabemos, los paneles de NGS van a tener un rol muy importante, como lo tienen actualmente en otras patologías oncomatológicas, como puede ser en los mieloproliferativos o en las leucemias mieloides agudas. Estos paneles para mieloma van a tener mucha utilidad. En realidad muchos están en una extrapolación entre lo que se encuentre por investigación y su utilidad clínica. Otra característica importante que se necesita
para volver al tema del sorting, es que si bien nosotros mencionamos que usamos células sorteadas para los estudios de FISH, para estos casos, también para NGS, sería indispensable contar con células sorteadas, ya que todos los trabajos que trabajan a partir de células separadas, 8 y 38. El futuro del NGS va a ir de la mano con todos el potencial farmacológico, y creemos que el estudio de todas estas alteraciones por NGS y por parte de nuevas drogas que van a estar muy prometedor. Bueno, y en conclusión, para cerrar, bueno, este fue un pantalla. Distintas visiones que tenemos dentro del laboratorio, ya sea desde la citometría, la haploidía, los estudios por FISH, la importancia del citogenético, los estudios moleculares, que si bien todos trabajan con un equipo de trabajo en donde cada área aporta para colaborar, ya sea con el médico y con el paciente, para la mejor toma de decisiones terapéuticas de pronóstico para los distintos pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Lamentamos que hubo algunas interrupciones por el tema de los cortes, pero se ve que es un tema de la conexión. Pero bueno, nada. ¿Querés dejar de compartir la pantalla así y habilitar tu cámara para ver si hay alguna pregunta? Bueno, te agradezco mucho, les agradecemos mucho a vos, a Evangelina y a todo el equipo por la presentación. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede habilitarse su micrófono o ponerla en el chat. Acá estamos. A ver, esperen que voy a mirar. Compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Igual no hay problema, pero... Bueno, acá tienen algunos mensajes. A ver, espera. Hay algunos mensajes que dicen que es buenísima la presentación, excelente conferencia, muchas gracias. De Lacina Montenegro, de Natalia Paola Navarro, de Alejandra Altuve, que dice muchas gracias, Fede, muy linda la clase. Excelente presentación, muchas gracias desde Asunción de Paraguay, muy buena información, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O fue muy súper claro? Parece. Yo quería hacer una pregunta relacionada con el ritmo circadiano. ¿En qué momento conviene efectuar la toma de la muestra para el análisis de células plasmáticas circulantes? Los trabajos que presentan de células plasmáticas circulantes dicen que el mejor horario para la toma de muestra es el matutino. El pico de células plasmáticas circulantes es entre las 10 y las 12 del mediodía. Así que ya el momento óptimo para hacer la extracción de sangre. Gracias. No, de nada. Acá preguntan si los paneles de NGS se van a utilizar también como pronóstico, si tienen esta información. Sí, en realidad, o sea, lo que nosotros conocemos de los paneles de NGS, bueno, la experiencia dentro del laboratorio todavía no tenemos. Esperamos que a futuro y en algunos años tengamos la posibilidad de disponerlo en el laboratorio, pero sí, en realidad van a ser para pronóstico. Lo que habría que definir, bueno, no van a estar disponibles o no va a ser la intención de estudiárselo al 100% de los pacientes, sino más bien a los que sean candidatos y que la información que brinda el NGS pueda servir para definir el tratamiento o para considerar otras opciones terapéuticas que hasta ese momento no se tendrían. Claro, claro, por supuesto. Acá hay otra pregunta que dice, cuando la citogenética y el FISH no están disponibles, ¿qué utilidad tiene la información del pronóstico que da la haploidía para el oncohematólogo? ¿Puede influir en la decisión terapéutica? La haploidía, si bien es un marcador
pronóstico, o sea, no es necesario y no suplanta los estudios por FISH y por citogenética. Nosotros acá en el laboratorio hacemos el estudio de la haploidía, pero en paralelo se hace los FISH y el citogenético, con lo cual tendría que haber una correlación entre lo que nosotros vemos por citometría y después por los estudios moleculares. Sí. Tal cual. Es muy importante hacer la correlación de que encontramos, por ejemplo, pacientes que son hiperdiploides y que no presentan rarezas de IgH. Pero también hay la coexistencia de Sí, si querés, comente, no se escucha bien, Evangel, si querés comentar, no sé. Comentarios. Acá la tenemos a Cecilia también. Está todo el staff para las preguntas de miedo. Nosotros hemos encontrado pacientes hiperdiploides con alteraciones citogenéticas de alto riesgo. O sea, no es frecuente, pero existe. Quedarnos solo con la información de la haploidía puede llegar a ser deficitario. Claro, sí, se entiende perfectamente. A ver. Sí, muchas gracias por la respuesta. Ahí les respondieron, así que quedó claro. Bueno, acá hay otra pregunta. Luego de sortear la muestra, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de hacerle el FISH? ¿Hay algún conservante para usar? Sí, o sea, las células ni bien salen del sorting, se fijan con Carnoy. O sea, cuando tenemos el eluido, se fijan en Carnoy y se frisan. Y después, lo ideal es procesarlas no dejarlas un año frisadas en Carnoy. Lo ideal sería procesarlas en el transcurso de los próximos días, un mes, no mucho más de eso. Pero perfecto. No se procesan en el día. Después del sorting se guardan. Se fijan y se Perfecto. guardan. Lo que tratamos de hacer es, por ahí me parece que es importante que quede claro, es que cuando hay un paciente joven, que sabemos que es importante definir todos los factores pronósticos, en ese caso se separa toda la muestra para sorting, digamos, se sortea toda la muestra, se deja para FISH una cantidad de células que sean óptimas para poder hacer todos los arreglos que FISH necesita, y el resto de la muestra se guarda para molecular. Esa muestra que se guardamos para molecular va a tener el potencial de usarse, por ejemplo, para mutaciones de P53 o a un futuro para NGS. Entonces, de esa forma es como que en el diagnóstico cubrimos todo lo que potencialmente se va a necesitar para definir pronóstico y opciones terapéuticos. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacer en forma oral. Yo no veo más preguntas, solo, bueno, que muchos agradecimientos y felicitaciones. Fue muy, muy claro todo, digamos, de acuerdo a mi opinión y de acuerdo a la opinión de los participantes, que es lo que dicen, que les quiero transmitir. Igual ustedes creo que ven en el chat. Bueno, de mi parte les quiero agradecer muchísimo. Entiendo que, bueno, que como mencionaron, sé que ustedes están empezando, ya han empezado a trabajar con NGS, no en mieloma, en alguna otra aplicación, pero bueno, es el futuro que se viene para ustedes también y para todos. Pero bueno, de mi parte, Federico, agradecerte mucho, a vos, Evangelina, y a todo el laboratorio por la posibilidad y el tiempo para esta presentación. Y a todos los participantes también, muchísimas gracias. Y les vamos a mandar el link cuando la presentación esté subida a nuestro canal de YouTube para que puedan acceder al mismo si es que quieren volver a verlo o compartirlo con alguien para que lo escuche. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y los saludo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias.